Hemos acordado que ya no formas parte de la familia, escribió mi mamá, no vengas a ninguna reunión. A mi hermana le gustó el mensaje. Yo respondí, gracias por confirmar. Cancelaré todos los pagos automáticos. Para las 12:03 de la noche, Me llamo Elena García y tengo 32 años. A las 11:51 de la noche de un martes que sabía a pasta de dientes y viejos resentimientos, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Hemos acordado que ya no eres parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Un segundo después, mi hermana Daniela le dio un corazón como si le estuviera dando me gusta a una foto de vacaciones, no excomulgándome. No parpadeé. No lloré. Fue algo más frío que eso. Como una cerilla encendiéndose bajo mis costillas, un calor contenido en un puño. Escribí, gracias por confirmar. Cancelaré todos los pagos automáticos. Enviar. Durante 12 minutos, el chat grupal fue un lago muerto. Me cepillé los dientes, escupí, vi cómo el espejo se empañaba y se aclaraba, y pensé en todo el trabajo invisible que había enterrado bajo el silencio, los servicios públicos de su casa que estaban a mi nombre, los últimos $12,000 en impuestos sobre la propiedad que había pagado para que no perdieran la casa en una subasta. El seguro del coche incluido en mi póliza después de que el suyo caducara 2 veces. Las tarjetas de crédito que liquidé cuando mamá dijo que no podía dormir por la noche debido a las llamadas. Las pequeñas mentiras que le dije a mi propio casero cuando tenía 26 años y apenas lograba mantenerme a flote. Sí, puedo retrasarme una semana para que mis padres puedan mantener las luces encendidas. Nunca llevé la cuenta. Ese era el trabajo. Ser la adulta que ellos podían gastar. A las 12:03 de la noche, el silencio se rompió. El chat detonó en un coro de pánico. Papá, ¿qué estás haciendo? No toques nada hasta que hablemos. Mamá, ¿en serio estás haciendo esto ahora? Elena, esto es una locura. Daniela, responde. 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 Puse el teléfono boca abajo y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad tenía ese silencio nocturno que hace que todo suene como un secreto. Mi novio Mateo estaba dormido en el sofá, un brazo sobre los ojos, el otro buscando una manta que no había subido. Él no ronca. Respira como alguien que confía en que el mundo no colapsará mientras está inconsciente. Lo observé por un segundo y pensé, quiero eso. Hace 6 años, cuando tenía 26 y finalmente recuperaba el aliento después de una racha de meses sobreviviendo a base de ramen, mis padres tocaron fondo en un barril hacia el que habían estado rodando durante años. Advertencias de bancarrota, cartas de ejecución hipotecaria, cobradores llamando como campanas de iglesia. Lloraron y yo dije, yo me encargo. Y lo hice. Puse los servicios públicos a mi nombre. Pagué los impuestos. Fusioné los seguros. Extendí cheques y nunca dije la cifra en voz alta. Prometieron devolvérmelo. Pasaron 5 años. Luego estaba Daniela, la hija dorada, acuñada con la creencia de que la gravedad es opcional. Cubrí su universidad privada, $18,000 al año durante 3 años. No dijo gracias. Ni siquiera fingió. Cuando finalmente le dije que solo cubriría la mitad de su último semestre, dijo, ok, y colgó como si hubiéramos terminado de reorganizar los aperitivos. Al día siguiente, mis padres llamaron juntos. Una emboscada en altavoz. ¿Cómo puedes abandonarla ahora? ¿Te das cuenta de lo perjudicial que es esto? Dije que quería comprar una casa, tal vez empezar un pequeño negocio. Dijeron, le debes a esta familia más que eso. Esa frase se me grabó a fuego en algún lugar detrás de los ojos. Pagué la mitad, $6,800, y envié un mensaje al chat familiar. Esto es todo. He terminado. 10 días. Nadie respondió. Hasta esta noche. El teléfono volvió a vibrar. 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. El de papá era principalmente estática y truenos. El de Daniela eran lágrimas con dientes, todo culpa, sin aliento. La voz de mamá era una cuchilla envuelta en gasa. Deshaz esta locura psicótica antes de que nos arruines. Serví agua.
El vaso temblaba un poco, no porque tuviera miedo. Mis manos tiemblan cuando estoy muy segura. Abrí mi portátil. Las contraseñas eran memoria muscular. En menos de 15 minutos, cada salvavidas que había construido y mantenido electricidad, agua, gas, wifi, plan telefónico, seguro de coche estaba de nuevo bajo mi control. El portal del condado tardó más, pero presenté el aviso de que ya no pagaría sus impuestos sobre la propiedad. La tarjeta de gasolina, clic, desactivada. No escribí un manifiesto. No publiqué nada. No lancé indirectas. Simplemente cerré los grifos que había abierto con mis propias manos. Desde el sofá, Mateo se movió. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz áspera por el sueño. Lo estoy, dije, sorprendida de escucharlo y darme cuenta de que era verdad. Se sentó, con el pelo revuelto. ¿Lo hiciste? Ellos lo hicieron, dije. Yo solo les creí. Me estudió, luego asintió como un entrenador que confía en que el corredor sabe cuándo es el momento de correr hacia la meta. Estoy aquí, dijo. Nada más. Eso es lo bueno de Mateo. No da discursos. Crea espacio. Empecé una hoja de cálculo. Fecha, pago, cantidad, motivo, prueba. Desenterré recibos, confirmaciones bancarias, correos electrónicos con asuntos somnolientos, rápido, matrícula pendiente, ayuda, renovación del seguro, y los coloqué en filas ordenadas. Vi cómo el total subía y subía hasta que el número se sintió como metal sobrecalentado. No solo los estaba cortando. Estaba haciendo cuentas. El chat grupal sonaba como un pájaro atrapado. Lo ignoré. Los mensajes de voz se acumulaban. Enojados, luego suplicantes, luego enojados de nuevo. Reenvié el balance completo a mi bandeja de entrada, y luego a un nuevo borrador titulado Aviso final, saldos pendientes. El cuerpo era frío, totales detallados intencionalmente por matrícula, apoyo hipotecario, seguros, comestibles, mantenimiento. Al final, la frase que practiqué en mi cabeza como una oración: esto no es una solicitud. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que proceda con acciones legales. Este correo electrónico sirve como notificación formal. Puse en copia a Julia, vieja amiga, abogada de derecho de familia, la santa patrona de las mujeres que han aprendido el costo de ser demasiado amables. Su respuesta apareció 30 segundos después. Envíalo. Yo me encargo a partir de aquí. Presioné enviar. El teléfono sonó al instante. ¿Daniela? Rechazar. Un mensaje de texto llegó un instante después. ¿Qué te pasa? Puse el teléfono boca abajo y sentí la más pequeña y silenciosa sonrisa surgir como vapor. El correo electrónico de papá llegó a continuación, comenzando con "seamos razonables" y terminando con un sermón sobre la lealtad familiar. Como si no hubiera cambiado años enteros de mis 20 para evitar que su techo se derritiera bajo la lluvia. No terminé de leerlo. Borrar. Mamá lo hizo público. Por supuesto que lo hizo. Un largo párrafo en Facebook sobre cómo algunas personas olvidan quién las crió y se convierten en monstruos cuando ganan dinero. Me etiquetó. Tía Silvia saltó a los comentarios. Comportamiento asqueroso. Me daría vergüenza. No respondí. No lo necesitaba. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de mensajes que no esperaba. Primos silenciosos, tíos lejanos. Nos pidieron dinero prestado a nosotros también. Nunca pagaron. Un tío escribió: corté el contacto después de que me pidieran que CEO firmara el préstamo de Daniela. Cada nota era una piedra cayendo en el mismo estanque. No estás loca. Luego llamó mi abuelo, el padre de mi madre, Enrique. Es un hombre de veredictos de 3 palabras. Envía la factura, dijo. 3 horas después, le envié otro mensaje. Estás haciendo lo correcto. No te detengas ahora. Cerré los ojos y dejé que esa frase me anclara como un pilote de muelle en aguas turbulentas. Para cuando el amanecer tiñó los bordes de las persianas, el chat grupal se había calmado. Un nuevo número llamó y fue al buzón de voz. Papá sonando de repente razonable. Arreglemos esto en privado.
Sin tribunales, sin vergüenza. Como si la vergüenza fuera el crimen aquí. El mensaje de Julia llegó justo después. No respondas. Redactaremos los términos. Miré a Mateo. Me entregó un café. Sin palabras, solo un suave asentimiento que decía, sigue adelante. Afuera, la ciudad despertaba. Adentro, algo más también lo hacía. Una versión de mí que no confundía financiar con amar, silencio con paz, o perdón con olvido. Dijeron que estaba fuera de la familia. Apagué la última luz que había estado sosteniendo sobre sus cabezas y, finalmente, vi mi propia casa en la oscuridad. La mañana llegó en silencio, pero mi teléfono parecía una sirena. 31 llamadas perdidas, un buzón de voz tan lleno que rechazaba nuevos mensajes y un hilo de chat grupal que se había convertido en la escena de un crimen emocional. No respondía ni uno solo. En su lugar, preparé café, la primera taza que preparaba en años que no sabía a culpa. A las 8 de la mañana, había abierto una nueva hoja de Excel, un libro de contabilidad adecuado esta vez, con pestañas para matrícula, servicios públicos, seguros, comestibles, mantenimiento de vehículos, incluso transferencias de emergencia. Cada gasto cuidadosamente fechado y con referencias cruzadas. Cada sacrificio finalmente visible en blanco y negro. Línea por línea, la cifra aumentó. $134,000 en total. Ese era el precio de su comodidad. El precio de sus textos de estamos muy orgullosos de ti, cariño, seguidos de ¿puedes cubrir la factura de este mes? Mateo entró en la cocina, con el pelo desordenado, vistiendo esa suave camiseta gris que lo hacía parecer medio dormido y medio preocupado. Echó un vistazo a mi pantalla. Parece que estás construyendo un imperio, dijo en voz baja. Solo un rastro de papel, respondí. Se acercó, me besó el hombro. Ya era hora de que te pusieras en el registro. Ya no era la ira lo que me impulsaba. Era la claridad, aguda, estéril, quirúrgica. Para el mediodía, había escrito un correo electrónico formal. Asunto, aviso final, saldos pendientes. No se parecía en nada a un mensaje familiar. Frío, profesional, preciso. Enumeré cada transferencia, cada préstamo, cada centavo, hasta las suscripciones de streaming que usaban bajo mi cuenta. Y al final, la línea que hizo que mis manos dejaran de temblar. Esto no es una solicitud. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que se tomen acciones legales. Puse en copia a Julia, mi amiga abogada. Era brillante, directa y tenía un corazón hecho para mujeres como yo. Demasiado generosas durante demasiado tiempo. Su respuesta llegó minutos después. Envíalo. Yo me encargaré del seguimiento. Así que lo hice. El silencio duró quizás 4 minutos antes de que llegara la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Daniela, estás arruinando todo. Borrar. 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 Luego vino la represalia. A las 2 de la tarde, la publicación de mi madre en Facebook estaba en vivo. Un recordatorio de que algunas personas olvidan quién las crió una vez que empiezan a ganar dinero. El orgullo precede a la destrucción. Me etiquetó. Clásico. En una hora, tía Silvia comentó, comportamiento asqueroso. Me daría vergüenza. Pero lo que no esperaban fue lo que vino después. Apoyo. Un mensaje de mi prima Melissa. Elena. Nos hicieron esto a nosotros también. Pidieron dinero prestado después de la cirugía del tío. Nunca lo devolvieron. Luego el tío David. No eres la primera a la que usaron, cariño. Solo eres la primera que dijo que no. El muro que habían construido alrededor de su narrativa que yo era egoísta, desagradecida, fría comenzó a agrietarse. Esa noche, mientras estaba en casa de Mateo, mi teléfono sonó de nuevo. Un número antiguo que no había visto en meses. Abuelo Enrique. No desperdició palabras. Envíame la factura, dijo. Dudé. Abuelo, no quiero involucrarte en. Envíala, repitió. Su tono era tranquilo pero final. Así que lo hice.
3 horas después, apareció un mensaje suyo. Estás haciendo lo correcto. No te detengas ahora. Me quedé mirando esa línea hasta que la pantalla se atenuó. Por primera vez en años, no me sentí loca. No me sentí cruel. Me sentí vista. Los días siguientes se desdibujaron. Mensajes de texto, mensajes de voz, tonos cambiantes. La ira se convirtió en culpa. La culpa se convirtió en falsa paz. Mis padres enviaron un mensaje grupal titulado Reunión familiar. Hablemos de esto cara a cara. Sin abogados, sin drama. No respondí. Daniela dejó una nota de voz de 6 minutos, llorando tan fuerte que hipaba. Estás destruyendo mi educación, Elena. Si no puedo graduarme, será tu culpa. Incluso amenazó con demandarme. Demandarme por no pagar su matrícula. Julia solo sonrió con desdén cuando se lo puse. Que lo intente. Se reirán de ella en la secretaría del juzgado. Redactamos el siguiente documento esa noche. Una carta legal formal, correo certificado, plazo en negrita, reembolso total requerido en 12 meses. Cualquier comunicación de Daniela debe pasar por canales legales, un reconocimiento firmado de la responsabilidad financiera pasada y una cláusula que renuncia a cualquier asistencia futura de Elena García. Julia me miró. ¿Estás segura de que quieres esto por escrito? Asentí. Si no lo hago, reescribirán la historia de nuevo. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba del registro, de la verdad. Así que no solo se lo envié a mis padres. Se lo envié a cada tía, tío, primo y abuelo que alguna vez había sido parte de la cadena de susurros. Sin pie de foto, sin explicación, solo la carta y los recibos. En cuestión de horas, mi teléfono se iluminó como un final de fuegos artificiales. La mitad de la familia envió mensajes de texto incrédulos. No teníamos idea. Nos dijeron que eras inestable. Estamos orgullosos de ti por defenderte. Por una vez, sus mentiras no podían respirar. Daniela, sin embargo, se volvió nuclear. Creó una cuenta de Instagram falsa solo para enviarme veneno. Estás celosa. Mamá y papá nunca te quisieron como a mí. Estás arruinando sus vidas. No respondí. Solo hice capturas de pantalla de cada palabra y se las envié a Julia. Pruebas. Para el fin de semana, el tono de mis padres había cambiado de nuevo. Llegó otro correo electrónico. Estamos dispuestos a resolver esto en privado. Sin tribunales, sin vergüenza. Me reí en voz baja, cansada. Esto ya no era una negociación. La respuesta de Julia salió el mismo día, sellada y notariada. Reembolso total, sin contacto directo. Firmen o nos vemos en el tribunal. No solo puse en copia a mis padres esta vez. Volví a poner en copia a toda la familia extendida. Esta vez no como venganza, sino para asegurarme de que la historia no pudiera ser reescrita nunca más. Porque ya había terminado de ser su contadora silenciosa. Esta vez, eran ellos los que pagaban intereses por mi silencio. El lunes siguiente, mi bandeja de entrada parecía una sala de tribunal. Los asuntos sonaban como veredictos. Podemos arreglar esto. Por favor, no nos hagas esto. Asunto familiar urgente. Los ignoré todos. Para entonces, las reglas habían cambiado. Todo por escrito, todo documentado. Julia se aseguró de ello. Llamó esa mañana, su voz firme y clínica. Hoy estableceremos los términos. Has terminado de reaccionar. De ahora en adelante, ellos te responden a ti. Eso se sintió extraño. Poder en lugares donde solía guardar la culpa. El plan de pago era simple. A prueba de balas. $134,000 en total pagados en 12 meses. Intereses por retrasos. 2 pagos omitidos desencadenan una escalada legal. Ningún contacto de Daniela a menos que sea a través de un abogado. Una cláusula que prohibía cualquier solicitud financiera futura. Lo releí 3 veces, sintiendo el peso de cada número que una vez había dado libremente. Mateo se asomó por encima de mi hombro.
¿De verdad crees que firmarán eso? No, dije, pero lo leerán, y eso es lo que importa. Él sonrió. Esa es mi chica. Al mediodía, Julia presionó enviar. El asunto, acuerdo formal de pago, asunto familiar García, adjunto. Un PDF limpio estampado con el logo de su firma, tranquilo como una pistola bajo el sol. No solo se lo envié a mis padres. Se lo envié a toda la familia extendida. De nuevo, a los que habían sido alimentados con la narrativa de mis padres durante años. Sin mensaje, sin pie de foto, solo recibos y verdad. Al anochecer, la onda expansiva había comenzado. 6 primos me enviaron mensajes en privado. No tenía idea de que te debían tanto. Le pidieron prestado a mi papá también. Elena, tú no eres el problema. Eres el espejo. Pero la reacción más fuerte vino de Daniela. A las 10:27 de la noche, encontró una nueva salida, una cuenta de Instagram falsa. Sin foto, sin seguidores, solo un nombre, La Verdad Duele 1986. Los mensajes directos comenzaron a llegar. Estás destruyendo mi vida. Siempre has estado celosa. Morirás sola como te mereces. Mamá y papá nunca te quisieron. Me querían a mí. Cada mensaje golpeaba como la picadura de un mosquito. Pequeño, irritante, patético. No respondí. Ni siquiera la bloqueé. Simplemente hice capturas de pantalla de todo, comprimí la carpeta y se la envié a Julia con una sola nota. Añade esto al archivo. En 1 hora, Julia respondió con la precisión de una cuchilla. Anotado, acoso documentado. Esto nos ayuda. 2 días después, mi madre cambió de estrategia, de la culpa a la diplomacia. Llegó un nuevo correo electrónico. Asunto, manejemos esto en privado. Cuerpo, podemos evitar los tribunales. Hablemos como adultos. Nadie necesita salir herido. Me reí. Un sonido que parecía pertenecer a alguien más libre. ¿Herido? Me habían herido durante años. Simplemente lo llamaban familia. Julia no se rió. Escribió una respuesta tranquila y devastadora. Todas las comunicaciones futuras deben dirigirse a esta oficina. Cualquier contacto con la señora García fuera del consejo legal será considerado acoso. Ese fue el momento en que la dinámica de poder cambió de verdad. Ya no podían hacerme sentir culpable. Ni con palabras, ni con silencio, ni con la frágil palabra familia. Mientras tanto, Mateo se mantuvo al margen. Sin rescatar, sin arreglar, solo presenciando. Cuando me perdía demasiado en hojas de cálculo y documentos, deslizaba un vaso de agua a mi lado. Cuando me entraba la espiral de si era demasiado fría, decía, el frío es la temperatura adecuada para la verdad. A veces simplemente me tomaba la mano, su pulgar trazando círculos sobre mi piel, una seguridad sin palabras de que no era desalmada, solo estaba sanando. Pero una noche, llegó un giro inesperado. Un mensaje no de mi familia, sino de alguien en quien no había pensado en años. La ex de Mateo, Marisol. Su mensaje directo apareció con el tipo de tono que solo la gente mezquina domina. Hola Elena, solo un aviso. A la familia de tu novio no le gusta cómo estás montando una escena. Ten cuidado, cariño. Te estás ganando una reputación. Lo miré por un segundo, luego me reí a carcajadas. Esto ya no era una crisis familiar. Era un circo, y todos querían un cameo. Mateo leyó el mensaje por encima de mi hombro. Suspiró. Todavía no ha aprendido los límites. Supongo que encaja perfectamente con mi familia, murmuré. Me besó la sien. La diferencia es que tú has terminado de dejar que la gente se alimente de ti. Esa noche, mientras archivaba documentos, una línea de la publicación anterior de mi madre en Facebook me llamó la atención. Remodelamos nuestra cocina hace 4 años con amor y trabajo duro. En ese momento, había sonado como palabrería, una presunción. Pero ahora, leyéndolo a la luz de lo que Julia estaba preparando, se me quedó grabado. Hace 4 años, justo cuando la abuela falleció. Un hilo de inquietud tiró de mí. Mi madre había dicho una vez que la abuela no dejó nada, que las facturas médicas se lo habían comido todo.
Pero esa remodelación de la cocina había aparecido de la nada. Encimeras de mármol, electrodomésticos nuevos, una renovación completa. El momento no cuadraba. Marqué el pensamiento. Del tipo que zumba bajo tus costillas y se niega a calmarse. Aún no lo sabía, pero esa pequeña sospecha, ese destello de tiempo y azulejos, estaba a punto de abrir una nueva herida en esta historia. Porque el dinero no era lo único que mi familia había robado. Habían robado mi nombre. Y pronto, alguien de Nueva York llamaría para demostrarlo. Comenzó un tranquilo jueves por la tarde, de esos que parecen inofensivos hasta que dejan de serlo. Estaba a mitad de un informe para un cliente cuando mi teléfono vibró con un número desconocido de Nueva York. S.R.A. García, preguntó una voz de mujer, nítida y educada. Soy Ana Morales de la oficina de sucesiones Patterson & Lowe. Estamos manejando el patrimonio de su difunta abuela, Leonor García. Mi pecho se detuvo. La abuela, la que me enseñó a escribir tarjetas de agradecimiento y a esconder billetes de $20 dentro de los libros de cumpleaños. Ana continuó, solo quería confirmar algunos detalles de los beneficiarios. Había un pequeño fondo fiduciario de unos $40,000, originalmente dividido entre usted y su hermana Daniela García. Me quedé helada. Originalmente, una pausa, luego suavemente. Sí, señora. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma en el archivo no coincide con su firma oficial de documentos anteriores. Estamos obligados a notificarle antes de la dispersión. Agarré el borde de mi escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Espere, susurré. ¿Está diciendo que alguien me eliminó? Sí. Hace 4 años, en realidad, dijo Ana, el mismo año en que se liquidó el fondo. Hace 4 años. El año en que mis padres remodelaron la cocina. Cerré los ojos. Las encimeras de mármol, los electrodomésticos nuevos, el presumido pie de foto de mi madre en Facebook. El trabajo duro da sus frutos. Excepto que no era trabajo duro. Era fraude. La voz de Ana se suavizó. Si desea disputarlo, puedo enviarle un paquete de verificación y ponerla en contacto con nuestro departamento legal. Por favor, hágalo, logré decir. En el momento en que colgué, me senté en silencio, sin llorar, sin temblar, solo entumecida. Porque en el fondo ya lo sabía. Reenvié el correo electrónico y las notas a Julia. En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó de nuevo. Elena, dijo, su voz tranquila pero con un filo de fuego. Estamos añadiendo falsificación y fraude de herencia al caso. No los contactes. Déjame manejar esto. Al anochecer, todo estaba en movimiento. El equipo de Julia solicitó una congelación temporal de los activos de mis padres pendiente de investigación. Se movieron rápido, demasiado rápido para que mis padres pudieran alcanzarlos. A las 9:04 de la noche, mi padre envió un correo electrónico que comenzaba con, no tenía idea de que algo de esto hubiera pasado. 5 minutos después, mi madre envió uno también. Fue un malentendido. Siempre dijiste que no querías nada de la abuela. Solo lo usamos para la familia. ¿La familia? Esa palabra otra vez, usada como una cuchilla envuelta en seda. No respondí. Solo reenvié ambos mensajes a Julia. A la mañana siguiente, ella había presentado una notificación oficial de fraude ante el Tribunal de Sucesiones. En 48 horas, el tribunal congeló sus cuentas. Mientras tanto, mi madre estaba ocupada haciendo lo que mejor sabía hacer, controlar la narrativa. A las 10 de la mañana, envió un largo correo electrónico empapado en lágrimas a toda la familia extendida. Criamos a Elena con todo lo que teníamos, y ahora está tratando de destruirnos por un error. Está demandando a sus propios padres, arrastrando nuestro nombre por los tribunales. Estamos desconsolados. Le tomó menos de 1 hora para que la respuesta le explotara en la cara. Mi tranquila tía Mercedes, que nunca se unía al drama familiar, pulsó responder a todos con una sola frase. ¿Te refieres al error en el que le robaste su herencia? El silencio después de esa respuesta fue más fuerte que cualquier sala de tribunal. Uno por uno, los dominós cayeron. El primo Marco compartió capturas de pantalla de mensajes antiguos.
Mi padre rogándole un préstamo para arreglar la fontanería que nunca fue devuelto. El tío David adjuntó mensajes de texto de 2018 que mostraban a mi madre mintiendo sobre necesitar dinero para las facturas médicas de Daniela. No solo estaban expuestos. Se estaban desmoronando. Yo no publiqué nada. No me defendí. No lo necesitaba. Sus propias palabras lo hicieron por mí. Durante años, me pintaron como la hija ingrata, la reina de hielo, la que olvidó de dónde venía. Pero la verdad tenía recibos. Esa noche, Mateo llegó a casa con comida para llevar y me encontró sentada en mi escritorio, rodeada de papeles del tribunal. Colocó un cartón de pad thai a mi lado. Pareces alguien que acaba de detonar una dinastía. Tal vez lo hice, dije. Él sonrió. Bien. Comimos en silencio. La ciudad afuera zumbaba, distante, indiferente. Por primera vez, no era parte de su caos. Lo estaba viendo desde afuera. Una semana después, Julia volvió a llamar. El Tribunal de Sucesiones confirmó el fraude. El retiro del fideicomiso ocurrió exactamente cuando tus padres solicitaron ese permiso de remodelación de la casa. Exhalé. Así que es real. Es real, dijo. Y lo estamos añadiendo a la demanda civil. Solicitaremos la recuperación más daños y perjuicios. Por un largo momento, no hablé. Pensé en los años de cumpleaños perdidos, las cenas familiares donde yo pagaba la cuenta y aún así me llamaban egoísta. La forma en que mi madre podía hacer que la culpa se sintiera como oxígeno. Ahora, la verdad no era un sentimiento. Era un hecho legal. Ese fin de semana, mi madre apareció en el edificio de mi apartamento. Parecía cansada, su rímel corrido, su pelo recogido de una manera que no había visto desde que era niña. No llamó de inmediato, solo se quedó allí en el pasillo, agarrando un sobre arrugado. Elena, dijo cuando abrí la puerta, por favor, estamos perdiendo la casa. Su voz se quebró. Haz algo por Daniela. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Por Daniela, repetí. ¿Te refieres a la misma Daniela que te vio escribirme para sacarme de la familia? Ella bajó la vista. Sigue siendo tu hermana. Es una adulta, dije suavemente. Y yo también. Por un segundo, su máscara se deslizó. Lo vi. El pánico, la comprensión de que la hija que solía controlar no iba a volver. Me hice a un lado lo suficiente para entregarle un papel de la carpeta que tenía en mi mesa, la orden de desalojo formal que Julia había presentado esa mañana. Recibirás esto oficialmente en 7 días, dije. Todavía vives en mi propiedad. Y eso está por terminar. Su rostro se quedó sin color. ¿No lo harías? Ya lo hice. Me miró durante mucho tiempo, con los ojos vidriosos, la boca temblorosa, buscando a la antigua Elena, la que arreglaba todo, la hija indulgente. Pero esa Elena ya no existía. Adiós, mamá, dije, y cerré la puerta. No la vi irse. Solo escuché el suave clic de sus tacones desvaneciéndose por el pasillo, el sonido del fin de una era. Para finales de ese mes, la casa oficialmente ya no era de ellos. El bufete de Julia manejó el desalojo limpiamente. La escritura permaneció a mi nombre. La renovación de la que se habían jactado era ahora evidencia en un caso de fraude activo. Vendí la propiedad en 3 semanas. Las ganancias no se sintieron como una victoria. Se sintieron como un cierre. Cuando los papeles de la venta se liquidaron, Julia llamó con una última actualización. La recuperación de la herencia está avanzando. Sus activos están congelados hasta que el tribunal decida los daños. Le di las gracias y por primera vez en años, no sentí que le debiera nada a nadie. Mi madre intentó un último correo electrónico. Te perdonamos. Por favor, perdónanos. No respondí. Solo se lo reenvié a Julia. Y esa noche, por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas. Sin llamadas, sin culpa, sin caos. Dijeron que había destruido a la familia. Pero todo lo que realmente había hecho era encender la luz. La mañana después de que se presentaran los papeles de desalojo, el mundo se sintió anormalmente silencioso.
Sin notificaciones, sin mensajes, sin ruido. Silencio, del tipo que solía ponerme ansiosa, ahora sonaba a paz. Julia llamó alrededor de las 9. Han firmado el plan de pago, dijo, su tono entre la incredulidad y la victoria. Parpadeé. ¿Realmente lo firmaron? Sí. Cantidad total, 12 meses, intereses por pagos atrasados, y una cláusula que si incumplen 2 veces, el acuerdo se anula y procedemos con un juicio judicial. Están acorralados, Elena. Lo saben. Exhalé lentamente, luego susurré, bien. Esa tarde, imprimí el documento firmado, la tinta aún tibia, las firmas nítidas y temblorosas. Por un momento, solo lo miré. Ahí estaba, la prueba. Después de años de ser su red de seguridad, finalmente tenía algo que no podían torcer en culpa. Mateo se asomó por encima de mi hombro. Ese es el sonido de la libertad en papel. No se equivocaba. Probablemente pensaron que firmar el documento les compraría tiempo. No se dieron cuenta de que el tiempo era mi moneda ahora. Porque lo que no sabían, lo que yo me había asegurado silenciosamente, era que el título de la casa y los registros de ambos autos seguían a mi nombre. Nunca había transferido la propiedad. No había confiado en ellos lo suficiente para hacerlo. Y ahora, por primera vez, esa cautela era poder. Una semana después, llegó el primer pago. $3,800. Julia confirmó la transferencia. Van en serio, dijo. Sonreí débilmente. ¿Tienen miedo? Es lo mismo, respondió. Era un comienzo, uno pequeño, pero se sentía como una disculpa escrita en números en lugar de palabras. Luego vino un nuevo tipo de tormenta, las secuelas de la exposición. Familiares que solían ignorar mis mensajes ahora enviaban largos párrafos sobre estar orgullosos o comprender. Ahora. No respondí. No por amargura, solo por preservación. Incluso Daniela lo intentó una vez más. Un mensaje de texto que comenzaba con, ganaste. Ok. ¿Estás feliz ahora? Lo miré durante un minuto completo antes de responder. Nadie gana cuando la familia se convierte en una deuda. Luego silencié su número. Una tarde, pasé por la antigua casa simplemente para recoger documentos del administrador de la propiedad. La entrada estaba vacía, las cortinas habían desaparecido. Adentro, el aire olía a limpiador de limón y a finales. Había un tenue rectángulo en la pared de la sala donde solía estar la foto familiar. La que me habían obligado a tomar después de la remodelación, sus sonrisas tan artificiales como el mármol detrás de ellos. Ahora era solo un contorno pálido. No sentí triunfo, solo quietud. Así era como se veía dejar ir. Cuando me fui, dejé las llaves de la casa en un sobre sencillo y las envié por correo a la oficina de Julia para que las guardaran. Sin ceremonia, sin emoción. Solo otro elemento fuera de la lista. Mateo me encontró afuera. ¿No querías quedarte con una llave?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Esa casa nunca fue un hogar. Fue una garantía. Me apretó la mano. Entonces se acabó. Pero estaba equivocado. No se acabó. Se resolvió. Hay una diferencia. Una semana después, Julia me envió un breve correo electrónico. Asunto, actualización del caso. Han realizado el segundo pago. La investigación de fraude sigue en curso. Mantén tus cuentas separadas. No interactúes. Miré su mensaje y me di cuenta de algo. Por primera vez, mi familia no tenía acceso a mí. Ni contraseñas, ni pagos automáticos, ni culpa. Cada cordón estaba cortado, cada lazo era legal, y no había perdido nada que valiera la pena conservar. Pasó un mes. El calendario de pagos continuó sin interrupciones. Las notificaciones de mi banco ya no provocaban ansiedad. El total adeudado disminuía lenta y metódicamente, como la arena a través de un reloj de arena. Mientras tanto, el caso de fraude de sucesiones en Nueva York ganaba terreno. Julia me reenvió un informe, falsificación confirmada, la dispersión se revertirá. El fideicomiso de mi abuela, mi legítima herencia, sería restaurado en su totalidad, más daños y perjuicios.
Imprimí ese correo electrónico y lo pegué en mi refrigerador como una medalla. Un sábado por la mañana, mientras preparaba café, Mateo preguntó, entonces, ¿qué pasa cuando terminen de pagarte? Sonreí ligeramente. Entonces serán solo personas que solía conocer. Él asintió en silencio. ¿Y qué hay de ti? Pensé en eso, en la versión de mí que una vez creyó que el amor se medía en facturas y favores. Ella ya no está, dije, y no la extraño. Él sonrió. ¿Bien? Estaba agotada. Me reí. Una risa real esta vez, sin peso. Unas semanas después, recibí otro mensaje. Esta vez de Julia de nuevo. Para tu información, tus padres están tratando de apelar la congelación de activos. El juez lo denegó. Ni siquiera parpadeé, porque a estas alturas, nada de eso me sorprendía. Su caída ya no era ruidosa. Era silenciosa, administrativa, legal, exactamente como debería ser la justicia. Esa noche, entré en mi apartamento, atenué las luces y abrí mi portátil, el mismo que había usado para pagar sus facturas años atrás. La hoja de cálculo seguía allí, pero esta vez, no sentí el peso de esos números. Seleccioné todas las filas. Borrar. El cursor parpadeó en una pantalla limpia, un silencio propio. Sin deudas, sin obligaciones, sin una cadena familiar arrastrándome. Solo Elena García. Ya no era una proveedora, ya no era un peón. Por primera vez en años, sentí algo que no había sabido cómo definir antes, poder y paz. Es extraño cómo la paz no llega con fuegos artificiales. A veces simplemente se desliza en silencio, como la luz del sol colándose por persianas viejas. Suave, paciente, casi tímida. Habían pasado 3 meses desde que mis padres firmaron el acuerdo de pago. El mundo no se había acabado. Sus mensajes de texto se habían detenido. El caos se había ido. Y por primera vez en mi vida adulta, no me desperté con la crisis de otra persona esperándome. Cada mes, Julia me enviaba una breve nota. Transferencia recibida. Según lo programado. Sin drama, sin excusas, solo números saldándose en segundo plano. Ese fue mi cierre. No disculpas, no lágrimas, solo consistencia. Los últimos rastros del caso de fraude también estaban concluyendo. El Tribunal de Sucesiones revirtió oficialmente el fideicomiso falsificado. $40,000. La herencia que mi abuela había destinado para mí sería restaurada en su totalidad, más daños y perjuicios. Leí la decisión 2 veces antes de asimilarla. El nombre de mi madre había sido tachado del registro de fiduciarios. En términos legales, se llamaba corrección de la designación del beneficiario. En mis términos, era justicia. Mateo y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, pero nuestro. Lo pagué con mi propio dinero, no con la culpa de nadie. Me encontró una mañana sentado en la mesa, mirando mi vieja hoja de cálculo, la que una vez usé para rastrear cada dólar que gasté en mi familia. Excepto que esta vez, las celdas estaban vacías. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Borrando de nuevo? Sonreí débilmente. No, solo recordando. Duele. Menos que antes, dije. Se siente como mirar la vida de otra persona. A veces todavía pensaba en mis padres. No con ira, solo con distancia. Me enteré a través de una tía que se habían mudado a un pequeño alquiler fuera de la ciudad. Daniela trabajaba a tiempo parcial y seguía culpando a todos menos a sí misma. Ya no eran villanos, solo personas que habían construido sus vidas a base de tomar hasta que no quedaba nada que tomar. La culpa que solía sentir por abandonarlos se había disuelto en algo más simple, comprensión. Puedes amar a la gente y aún así negarte a ser su salvavidas. Puedes perdonar a alguien y aún así nunca volver a dejarlo entrar. Esa fue la lección que la abuela había intentado enseñarme, escondida entre sus abrazos silenciosos y esos billetes secretos de $20. El amor no requiere sacrificio. Pide honestidad. Una tarde, visité la tumba de la abuela. Era un fresco atardecer de primavera, el aire pesado por la lluvia. Puse tulipanes frescos en su lápida, sus favoritos, y susurré, descubrí lo que hicieron, pero lo arreglé.
Un pequeño viento susurró entre los árboles como una aprobación. Sonreí a través del dolor. Tenías razón. La familia no es a quien salvas. Es quien está a tu lado cuando dejas de salvar a todos. No me quedé mucho tiempo. La paz no necesita audiencia. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo sirvió vino y me dio una copa. Brindamos por las pequeñas cosas, el alquiler pagado a tiempo, los fines de semana libres, los teléfonos silenciosos. Preguntó suavemente. ¿Los extrañas alguna vez? Lo pensé. A veces, pero no lo suficiente como para volver. Él asintió. Así es como sabes que eres libre. Sonreí. Libre y sin bloquear. Él se rió. Eso es romántico en tu mundo. Lo es, dije. Más tarde, mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, abrí mi correo electrónico por última vez. El mensaje final de Julia estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada. Asunto, caso cerrado. Todos los pagos completados. Sucesión concluida. Felicidades, Elena. Has terminado. Lo leí 3 veces, luego archivé toda la cadena. Miles de palabras, años de agotamiento, desaparecidos con un solo clic. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. Sin emergencias. Sin ¿puedes ayudar? Sin nos lo debes. Solo quietud. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad, la misma ciudad donde una vez trabajé turnos dobles, lloré en estacionamientos y pagué facturas que no eran mías. Ahora se veía diferente. O tal vez yo lo era. Por primera vez en mucho tiempo, no era el plan de respaldo. No era la proveedora. No era la que mantenía a todos a flote mientras me ahogaba silenciosamente. Solo era Elena García, una mujer con límites, un balance que por fin tenía sentido, y un corazón que no funcionaba a base de culpa. Terminé mi vino, apagué mi teléfono y susurré en el silencio, que piensen que estoy fuera de la familia. Yo construí la mía.